Ya, bien. Entonces leamos el primer ejercicio de su práctico. Dice, ¿no? Este es el primer ejercicio. Dos placas metálicas están conectadas a los dos terminales de una batería de 1.5 voltios. ¿Cuánto trabajo se requiere para llevar una carga de 5 microcoulomb a través de la separación de la placa negativa a la positiva y inciso B, de la placa positiva a la negativa? Entonces tenemos acá dos placas, una positiva y otra negativa. La carga, en este caso es una carga positiva. Para el inciso A nos dice de la placa negativa a la positiva. Bueno, entonces desde acá hacia allá, ¿no? Entonces, como para el inciso A nos dice de la placa negativa hacia la placa positiva. Bien, y para el inciso B nos dice de la placa positiva a la placa negativa, o sea, desde acá hacia allá, ¿no? El trabajo necesario para mover eso. Bien, entonces, cuando el trabajo era positivo, es el trabajo hecho por el sistema, ¿no? Cuando el trabajo es positivo, es el trabajo hecho por el sistema. En este caso, estas cargas, debido a que se están moviendo hacia la derecha, en la dirección contraria a la que debería moverse, el trabajo tendría que ser positivo, ¿no? Trabajo realizado por el sistema. Y cuando es negativo, es el trabajo realizado por el campo, por el mismo campo. En este caso, este, ¿cuál es el trabajo que se tiene que realizar? Nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se tiene que realizar? Como esta carga es positiva y se está moviendo hacia el lado positivo y se está alejando del lado negativo, entonces aquí nosotros sí tenemos que realizar un trabajo, ¿no? Sí tenemos que realizar un trabajo, debido a que la carga, por, por efecto natural de su signo, va a querer atraerse a la carga negativa y va a querer repelerse de la carga positiva. Por lo tanto, si nosotros no aplicáramos ningún trabajo, si nosotros no aplicáramos ningún trabajo, esta carga va a tender a irse hacia este lado, ¿no? De por sí, si no aplicamos ninguna carga, ningún trabajo. Pero lo que nos preguntan es para el inciso A, que la vamos a mover hacia este lado. Obviamente, si vamos a mover hacia ese lado, nosotros vamos a tener que aplicar un trabajo, ¿no? Vamos a tener que aplicar un trabajo. Entonces, la pregunta es cuánto trabajo se requiere para llevar esa carga. Entonces, por eso es que nos sale un trabajo positivo en el inciso A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos realizando un trabajo y calcular ese trabajo es este valor, por eso es positivo, ¿ya? Porque estamos nosotros preguntando cuál es el valor del trabajo que nosotros vamos a realizar. Ahora, para el inciso B nos dice de la placa positiva a la negativa, o sea, al revés, aquí, este movimiento. Para ese movimiento, nosotros no vamos a realizar ningún trabajo, no vamos a realizar ningún trabajo. ¿Por qué? Porque la carga solita se va a mover, ¿no? Por la misma acción de su signo, va a tender a atraerse hacia la carga negativa y va a tender a repelerse de la carga positiva. Por lo tanto, nosotros no realizamos ningún trabajo. Y por eso es que sale un trabajo negativo, porque nosotros no realizamos nada. El campo es el que lo realiza. En ese caso, por eso saldría un trabajo negativo. Ya, hay que leer bien la pregunta. Por acá dice cuánto trabajo se requiere para llevar. Otras sería distinta la pregunta si dice cuánto trabajo debe realizar el sistema. Ahí cambia, ¿no? Entonces hay que leer bien la pregunta. Bien. Por eso es que sale primero positivo y después negativo. Entonces los datos que tenemos son la diferencia de potencial que nos da 1.5 voltios, el valor de la carga, que es una carga positiva de 5 microcoulomb, que esto es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y bueno, la relación entre trabajo y diferencia de potencial, ¿no? La fórmula, trabajo igual a carga por la diferencia de potencial. Y bueno, ya tenemos el valor de la carga y la diferencia de potencial. Para el inciso A, de la placa negativa a la positiva. Al moverse de la placa negativa a la positiva, la diferencia de potencial va a ser positiva, ¿no? Va a ser positiva. Entonces, sustituimos
Ponemos acá 1.5 voltios, y aquí está el trabajo, ¿no? Reemplazamos. Nada más, nos sale trabajo positivo, ¿ya? Porque nosotros vamos a realizar un trabajo. Ahora, nos dice el trabajo es positivo porque mover una carga positiva hacia mayor potencial requiere aportar energía. Nos requiere que nosotros aportemos ese trabajo extra. Entonces, por eso sale positivo, ¿ya? Bien. Para el inciso B, de la carga positiva a la negativa, ahora vamos a trabajar con una diferencia de potencial negativa. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a aportar energía. El sistema mismo va a hacer ese movimiento, ¿no? Que les estaba diciendo. Entonces, por eso es que la diferencia de potencial es negativa, porque lo va a hacer el mismo campo, el trabajo. Sustituimos el valor de la carga, el valor del potencial, y dale de lo mismo, pero en negativo. Y el trabajo, entonces, para el inciso B sería menos 7,5 microjoules o 7,5 por 10 a la menos 6 joules. Y nada más. Y eso coordina con la respuesta. Bien. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Bien. Ya que no hay dudas, seguimos con el siguiente. Ya, el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, las placas descritas en el problema 25.27 están en el vacío. Un electrón de carga menos E, que E es el valor de la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, nos da el valor de la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Se suelta en la placa negativa y se cae libremente hacia la placa positiva. ¿Cuál es la rapidez justo antes de golpear la placa? Bien, entonces, en este caso se está dejando caer el electrón que tiene carga negativa libremente, y al caerse libremente, este, va a ir directamente hacia la carga positiva, ¿no? Porque la carga negativa va a repeler al electrón y la carga positiva va a atraer al electrón. Entonces, por eso es que se mueve en ese sentido. Como dice que se suelta, su velocidad inicial sería cero. Se suelta. Bien. Los datos que tenemos es la diferencia de potencial positiva, ¿ya? Positiva 1,5 volts. Eh, Después tenemos la carga del electrón, que bueno, es negativo 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La masa del electrón y como parte del reposo, la velocidad inicial cero. Bien. Primero, toda la energía potencial eléctrica se va a transformar en energía cinética. Este es el primer punto. Entonces, toda la energía potencial eléctrica que va a producir este electrón, la diferencia de potencial, se va a transformar en energía cinética. Entonces, por eso ponemos esta igualdad. Toda la energía eléctrica se convierte en energía cinética. Sabemos que la fórmula de la energía potencial eléctrica es igual a carga por la diferencia de potencial. Ya, por si acaso, esto sí, es lo mismo que trabajo. Ya, trabajo. Son ambas unidades de energía, entonces lo mismo. Se le conoce como diferencia de potencial eléctrico. Igual. Bien, entonces esta es otra fórmula. Eh, entonces, sabemos esto. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual a la carga del electrón por el potencial, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es, como esto es igual a esto y esto es igual a esto, por lo tanto esto es igual a esto, ¿no?
Y como la carga del electrón, como la carga del electrón es negativa, y aquí hay un signo negativo, ¿no? Aquí aparece el signo negativo y aquí igual el signo negativo, ambos negativos, chao. Y nos queda signo positivo, ¿no? Nos queda signo positivo. Entonces, nos queda esta fórmula, ya con signo positivo porque se eliminaron los dos negativos. Se eliminó este negativo con el negativo del electrón. Y nos queda así. Nos queda así. Entonces, la fórmula de energía cinética va a ser igual al valor de la carga del electrón en positivo por el potencial eléctrico. Y también sabemos que la fórmula de energía cinética, dada por física 1, es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es de física 1, energía cinética. Entonces, entonces, reemplazamos, igualamos, ¿ya? Acá va a ser el valor de E por B, ya E por B, y acá va a ser un medio, a ver, te lo borro, acá va a quedar E por B, y acá va a quedar un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces lo único que hacemos es reemplazar el valor del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, por el potencial, que era 1,5. Reemplazamos estos dos y nos va a dar este resultado. Nos va a dar 2,4 por 10 a la menos 19. Esta es unidad joules. Esta es energía. Y lo mismo acá. Un medio masa velocidad al cuadrado. Reemplazamos la masa. Aquí está, este es el valor de la masa del electrón, que está acá. Y nos queda eso. Resolvemos esto, despejamos la velocidad, ¿no? Despejamos la velocidad, este 2 pasa a multiplicar. Y este que está multiplicando pasa a dividir y nos queda así. Despejamos esa velocidad, ¿no? Despejamos la velocidad, vamos resolviendo los valores. Nos va a quedar esto. Luego pasamos la potencia cuadrada como raíz y nos queda esto, ¿no? Resolvemos, ponemos en la calculadora y nos va a salir este valor, 7,3 por 10 a la 5 metros por segundo. Y ahí está. Este sería el resultado final, 7,3 por 10 a la menos elevado a la 5 metros por segundo. Y aquí está, el mismo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien, continuamos. El tercero. ¿No? El tercero dice, un protón, ya un protón que tiene la carga E, o sea, es la misma carga que el electrón, solamente en positivo. Nos dan la masa del protón, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Se acelera partiendo del reposo a través de una diferencia de potencial de 1 milivolt, de un millón de voltios, creo que es esto. Sí, 1 millón de voltios. ¿Cuál es la rapidez final? Bien, vamos teniendo los datos. La carga del protón, la masa del protón, que es dato, la diferencia de potencial, que es un millón de voltios, que esto es 1 por 10 a la 6 voltios, ahí está. Y parte del reposo. Parte del reposo, velocidad inicial 0. Velocidad inicial 0. Bien, esos son los datos del problema. En este caso, la energía potencial eléctrica perdida se transforma en energía cinética. Energía potencial eléctrica dijimos que era esto, ¿no? Energía potencial eléctrica era igual a la carga por la diferencia de potencial o de voltaje. Ahí está. Esa era la energía potencial eléctrica, ¿no? La fórmula. En este caso, esto es esto, no es eso.
Tenemos el valor de la diferencia de potencial, que aquí está. Entonces, directamente lo dejamos así. Ya, esta es la energía potencial eléctrica y esta es la energía cinética, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía potencial eléctrica perdida se va a transformar en energía cinética, similar a lo de arriba, a esta igualdad que hicimos acá. ¿No? Lo mismo, ¿no? Entonces, nos queda esto. La energía potencial eléctrica perdida se transforma en energía cinética. La energía cinética es igual a un medio más su velocidad al cuadrado y hacemos la misma igualación de energía potencial a energía cinética, ¿no? Igualamos, porque toda la energía potencial eléctrica se va a transformar en energía cinética. Es la misma igualación que hemos hecho acá, ¿no? Esa misma igualación. Bien, bien, entonces nos queda esto. Reemplazamos el valor de la carga, 1,6 por 10 a la menos 19. El valor del potencial, 1 por 10 a la 6, igual a un medio, la masa del protón y la velocidad al cuadrado. Bueno, aquí solamente hay que despejar la velocidad. Despejamos la velocidad como uno desee despejarla. Despejamos. Vamos resolviendo los valores. Pasamos el cuadrado como raíz. Y bueno, aquí ya separamos, ya depende de cada uno. Acá directamente lo podemos poner en la calculadora. Y nos va a dar esto. Redondeado, aproximadamente 1,4 por 10 a la 7 metros por segundo. 1,4 por 10 a la 7 metros por segundo. Vamos a revisar. Listo, ¿no? Ese es el valor de la velocidad final. Nada más. Nada más. Entonces casi todos los ejercicios se hacen igualando energía potencial eléctrica con energía cinética, si se dan cuenta. Energía potencial eléctrica con energía cinética. Si logran dominar eso bien, con esto es trabajo, que ya lo hemos visto, ¿no? Anteriormente trabajo. Pero aquí esto es nuevo, ¿no? La igualación de energía potencial eléctrica con energía cinética. ¿Ya? Si logran dominarlo eso, yo creo que no va a tener problema. Bien, aquí está, ¿no? Y bueno, vamos con el ejercicio 4. Por si acaso alguien tiene alguna duda con este ejercicio. Ya, vamos con el ejercicio número 4. Dice, un cañón de electrones dispara electrones. El valor de la carga del electrón, menos C. La masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, hacia una placa metálica que está a 4 milímetros de distancia en el vacío. El potencial de la placa es de 5 voltios, menor que el cañón. ¿Cuán rápido se deben mover los electrones al salir del cañón si debe llegar a la placa? Bien, los datos. Tenemos la carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Tenemos la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y tenemos la diferencia de potencial. La placa está 5 voltios menor que el cañón. Entonces la diferencia de potencial va a ser igual a menos 5 voltios, ¿no? Y la distancia es una distancia de 4 milímetros. La distancia no será necesaria porque basta con usar conservación de la energía. Bueno, vamos a ver. Para que los electrones apenas lleguen a la placa, su velocidad final tiene que ser cero, ¿no? Para que los electrones lleguen. Entonces, aplicamos conservación de energía. La energía cinética inicial más la energía potencial eléctrica inicial tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial eléctrica final. Esto es como física 1, solamente que aparece este nuevo término de energía potencial eléctrica. Bien, entonces, bueno, sabemos que la velocidad final va a ser cero, ¿no? Porque apenas va a llegar a la placa final. Por lo tanto, si no hay velocidad final, no hay energía cinética final, cero. Nos queda así, despejamos la energía cinética inicial
y va a quedar igual a energía potencial eléctrica final menos energía potencial eléctrica inicial. ¿Ya? Y sabemos que la energía potencial eléctrica es igual a la carga por la diferencia de potencial. La diferencia de energías eléctricas es igual a esto, ¿no? Esto ya lo hemos visto en la fórmula. Entonces, vamos a calcular eso, vamos a calcular cuánto vale la diferencia de potencial, ¿no? Porque esto es igual a esto. Y casualmente para este caso la energía cinética inicial es igual a esto. Por lo tanto, esto va a ser igual a esto, ¿no? La energía cinética inicial va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Y esto lo tenemos de dato, ¿no? Lo tenemos de dato. Por si no se entiende, esta diferencia, esta es energía potencial eléctrica final menos energía potencial eléctrica inicial. Esto es lo mismo que diferencia de energía eléctrica. Y esto es esto, ¿no? Y esto es esto, por fórmula. Por lo tanto, esto es igual a esto. Por lo tanto, al calcular esto, estaríamos calculando la energía cinética inicial, ¿no? La energía cinética inicial. Bien, bien. Entonces, la diferencia de potencial va a ser igual a, o esto es lo mismo que la energía cinética inicial, el valor de la carga, que es un electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por la diferencia de potencial, que es menos 5 voltios. Resolvemos y nos sale que es 8 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, la energía cinética inicial va a ser 8 por 10 a la menos 19 joules. Ahora que tenemos la energía cinética inicial, ya podemos usar la expresión de energía cinética. Un medio igual masa, bueno, energía cinética igual un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Mm? Bien. Entonces, tenemos el valor de la energía cinética inicial y con esto tenemos la masa y con esto vamos a calcular la velocidad, que esto obviamente, si esta es la energía cinética inicial, esta es la velocidad inicial. Despejamos, despejamos la velocidad inicial. eh, Vamos despejando, pasamos el cuadrado como raíz y nos queda que la velocidad, en este caso inicial, es 1,33 por 10 a la 6. O también esto que es lo mismo, 1,3 por 10 a la 6. Y aquí está, ¿no? Ese sería el valor. Nada más. ¿Alguna duda con eso? Bien, bueno. Entonces, a ver, vamos a hacer este último. Ya, como no lo puedo escribir, lo vamos a hacer con la IA. Y ya con esta acabamos. Le voy a poner acá con la IA. Me olvidé mi tableta gráfica. Y vamos a ir viendo. A ver, ya. Lo voy a copiar este último acá. Ya con este último acabamos. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. Ya, esta fórmula para placas paralelas. Aparece, o sea, solamente aparece esta nueva fórmula que tienen que ponerla en su formulario. Le voy a copiar todo esto. Y solamente sustituir. Cuando uno tiene la fórmula no es más fácil resolver el problema. Bien, a ver, copiamos esto y copiamos esto de acá. Listo. Esto.
Y de último la dirección, ¿no? La dirección. Ya. Bien, hacemos este último. A ver, analicemos. Este quinto ejercicio nos dice, la diferencia de potencial entre dos grandes placas metálicas paralelas es de 120 voltios. La separación entre las placas es de 3 milímetros. Calcula el campo eléctrico entre las placas. Ya. El problema dice la diferencia de potencial entre dos grandes. Ya. Para las placas paralelas se usa esta relación de campo eléctrico igual a diferencia de potencial entre distancia, que esto igual ya lo hemos sacado anteriormente, esta fórmula, si se acuerdan. Esto era igual a carga, distancia al cuadrado, ¿no? Y el potencial o la diferencia de potencial era carga, distancia. ¿No? Obviamente todos con la constante, ¿no? A ver, vamos a poner con la constante. Esto acá, aquí, ya, aquí. Aquí estaba la constante y aquí igual estaba la constante, ¿no? De Coulomb. Y estaba la constante y la constante. Ya. En este caso dijimos en anteriores clases que como esto, la diferencia de potencial era la constante por la carga entre la distancia, esto lo podemos obtener de acá. Ahí está, ¿no? Es lo mismo. Por lo tanto, dijimos que podemos decir que el campo es igual al potencial y como queda un cuadrado, una R queda ahí, ¿no? Porque esto es como decir, a ver, este cuadrado, si lo eliminamos, es como nosotros digamos acá 2R, ¿no? R por R. Y estamos agarrando solamente una R. Eso, que es igual a esto, ¿no? Y queda una R abajo. Entonces esa R acá. Que es distancia, ¿no? R es distancia. Y eso es lo que estamos usando. Eso es lo que estamos usando. Bien. Entonces, el campo eléctrico, la diferencia de potencial es 120 voltios, la distancia es 3 milímetros. Primero convertimos los milímetros a metros, sería 3 por 10 a la menos 3 metros. Sustituimos en la fórmula, diferencia de potencial, distancia, y nos queda 40.000 voltios metros. La escribimos en notación científica, 4 por 10 a las 4 voltios metro, que es lo mismo que 40 kilovoltios, ¿no? 40 kilovoltios. Que esto podemos escribirlo como 40 por 10 a la 3 voltios metro. Y por 10 a la 3 es kilo, ¿no? Es kilo. Por eso es que es kilovoltios, 40 kilovoltios. Por 10 a la 3 es kilo. Entonces, quiero poner kilo. Ahí está, kilo. Entonces, la diferencia, bueno, perdón, el campo eléctrico es 40 kilovoltios, kilovoltios metro. Ahora, la dirección del campo. El campo eléctrico siempre apunta de la placa positiva hacia la negativa, ¿no? Eso lo hemos visto en electrostática. Si tenemos una placa negativa y una carga, una placa negativa y una positiva, el campo siempre va a apuntar de la positiva a la negativa. Aquí, ¿por qué? A ver, de la placa positiva hacia la negativa. Ah, ah, ah. La separación calcula el campo eléctrico entre las placas. La separación calcula, ya. Bueno, el campo eléctrico siempre apunta de la placa positiva hacia la negativa. Ah, claro, está bien porque el campo eléctrico de la carga positiva es saliente, ¿no? Y el campo eléctrico de la carga negativa era entrante. Entraba hacia la carga negativa y de la carga positiva salía, ¿no? De la positiva salía campo eléctrico y en la negativa entraba. Por lo tanto, está bien que el campo eléctrico apunta hacia la derecha o de la carga positiva hacia la negativa. Es lógico. Entonces, la dirección es hacia la placa negativa, ¿no? Hacia la placa negativa porque, bueno, el campo eléctrico de las cargas positivas dijimos que eran salientes, su campo eléctrico, ¿no?
y de la carga negativa, su campo eléctrico era entrante. Por lo tanto, el campo eléctrico es normal que vaya de la carga positiva a la negativa, ¿no? Es lo normal, lo lógico. Y nada más. Eso sería todo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Entonces quedamos acá. Ya yo creo que con eso ya tienen una idea más o menos de qué pueden hacer. Ya tienen varias fórmulas nuevas para trabajar. Entonces eso sería todo.